Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias. En primer lugar, quería darles las gracias a todos por estar aquí esta tarde con nosotros, compartiendo esta mesa redonda que queremos dedicar al patrimonio, al patrimonio arqueológico en Extremadura, a la valorización de este patrimonio, lo que hemos denominado las nuevas estrategias, porque estamos impulsando muchos proyectos encaminados a esa puesta en valor del patrimonio arqueológico. De igual modo, quisiera dar las gracias al Museo Arqueológico Nacional, a su directora y a todo su equipo por su generosa acogida y por el apoyo que nos han brindado para organizar esta mesa redonda aquí que vamos a compartir con ustedes. Para quienes no lo sepan aún, esta mesa redonda forma parte de una serie de actividades que están encaminadas a llevar las novedades, a traer las novedades al Museo Arqueológico Nacional del Patrimonio Arqueológico Extremeño. Está ocurriendo así desde hace ya unos meses. No sé si han tenido la oportunidad de ver la exposición que hay en la sala de novedades del museo, que se llama Extremadura, una historia grabada en piedra, y en la que pueden ver algunas de las piezas más relevantes que han salido en los últimos años en actividades arqueológicas, en intervenciones arqueológicas. Algunas son hallazgos casuales y otras hemos tenido incluso el privilegio de estar en su rescate, como es el caso del Berraco de Valdecañas, que pueden observar que es una pieza, digamos, extraordinaria. El resto también lo es. Pero, bueno, dicho esto, también hemos tenido algunas mesas redondas, también habrá talleres. Hace no demasiadas semanas había una mesa redonda aquí con jóvenes investigadores del patrimonio arqueológico, y el mes que viene tendremos una mesa redonda con investigadores ya consolidados que trabajan fuera de Extremadura sobre el patrimonio extremeño. Sin duda, para nosotros es un privilegio, para todos los que estamos aquí sentados en esta mesa, estar aquí en el Museo Arqueológico Nacional y traer, por tanto, las novedades, hablar de nuestro patrimonio, de su diversidad, de su riqueza, de su monumentalidad también, ¿por qué no? Y en esta mesa, ¿por qué habíamos planteado esta mesa? Que se sale, digamos, de los temas de investigación. Es un tema que, lógicamente, está muy ligado al trabajo que hacemos habitualmente en la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, en la que yo trabajo. Es un trabajo que desarrolla cualquiera de las consejerías con competencias en cultura a lo largo de nuestro territorio, evidentemente también el Ministerio de Cultura, y es el esfuerzo que hacen por poner en valor y dar a conocer el patrimonio arqueológico sobre el que se está trabajando. En esta tarea, lógicamente, la Dirección General no está sola, sino que está acompañada de otras administraciones públicas, las administraciones locales, las diputaciones de Cáceres y de Badajoz, los ayuntamientos. También en este trabajo están implicadas asociaciones, como ya veremos más adelante, y también investigadores como los que tenemos aquí sentados en esta mesa. Hace tan solo unas semanas se estaba hablando del Turuñuelo de Mérida aquí, yo creo, ¿no? De ese yacimiento, digamos, extraordinario, Casas del Turuñuelo, del que se ha hablado tanto fuera de nuestra región y que ha creado tantas expectativas. No hace demasiados días se presentaba ante el público, ¿no? En general, lo que va a ser la nueva cubierta, lo que va a ser la cúpula que va a cubrir ese yacimiento y que también va a albergar unas aulas de investigación arqueológica y aulas también, y digamos, un museo de sitio, ¿no? Para presentar el sitio y para interpretarlo. Pero hoy no vamos a hablar del Turuñuelo, hoy vamos a hablar de otros sitios más allá del Turuñuelo, porque efectivamente hay muchos enclaves sobre los que se está investigando y que se están poniendo en valor y que tienen mucha relevancia y que nos ayudan a entender la complejidad del territorio extremeño, ¿no? Y de su evolución a lo largo del tiempo. Eso es lo que queremos mostrar hoy. Entonces, vamos a hacerlo, evidentemente no podemos ser exhaustivos porque son muchos, pero sí vamos a traer unos poquitos ejemplos, gracias a las personas que me acompañan, que ahora les presentaré. Y a través de ellos lo que queremos es mostrarles qué es lo que estamos enseñando, cuál es el patrimonio que estamos mostrando, cómo lo estamos haciendo, cuáles son los proyectos que en este momento se están impulsando y cuáles son las cuestiones que nos estamos planteando de cara al futuro, ¿no? Para, digamos, darle una vuelta a lo que ya estaba construido
¿De acuerdo? Entonces, para llevar a cabo toda esta reflexión y para mostrarle todo lo que estamos haciendo, tengo la suerte de que me acompañen en esta mesa 4 profesionales de reconocido prestigio. Ellos tienen una larga experiencia tanto en la gestión del patrimonio arqueológico como en la investigación del patrimonio arqueológico. Ellos son Sophie Gillot, Santiago Guerra, Ana Montalvo y Victorino Mayoral. Ellos, voy a hacer un pequeño resumen, un pequeño avance de lo que nos van a contar y por qué su presencia es relevante aquí, ¿no? Vamos a arrancar de un proyecto que fue muy importante para nosotros en Extremadura, que fue la aprobación en el año 1997 de un proyecto europeo que supuso la recuperación de la vía romana Vía de la Plata, que es la vía que atraviesa Extremadura de norte a sur. Gracias a ese proyecto, que supuso la recuperación, primero la protección de esa vía, su identificación, su documentación y también la recuperación de algunos de sus tramos y la puesta en valor, la interpretación de algunos de sus tramos, asociado a esa vía, se recuperaron y se trabajó sobre muchos yacimientos arqueológicos que daban a entender, que nos hacían entender también ese recorrido. No voy a desvelar nada porque será Ana la que se encargue de explicarnos esa cuestión, pero sí que es verdad que ese proyecto arranca en ese momento, pero ese proyecto ha tenido continuidad. Y en este momento ese proyecto además está siendo, ese proyecto, digamos, esa vía que finalmente se incorpora a los caminos xacobeos, en este momento está también, digamos, reconstruyéndose, se está volviendo a trabajar sobre alguno de estos enclaves y se está revalorizando y dando una nueva visión a lo que ya se hizo en su momento. Esto es lo que nos va a presentar Ana de una manera, ¿no?, más enriquecedora, evidentemente, de lo que yo he podido hacer. Yo simplemente he hecho un pequeño avance. De Ana pasaremos a Santiago Guerra. Santiago Guerra, esta Vía de la Plata, lógicamente, fue un proyecto muy importante, pero se venía a sumar todos estos elementos que se recuperaron en el territorio, se venía a sumar una serie de elementos o de yacimientos arqueológicos que ya se habían recuperado con anterioridad y eran recursos ya que teníamos en el territorio. Todo el mundo creo que conoce Canchorroano, tal vez, ¿no?, la Vía Romana de la Cocosa, que son yacimientos muy importantes. Después del proyecto Alba Plata teníamos esos elementos, tenemos el proyecto Alba Plata y más allá de ese digamos, eje vertebrador y ese gran proyecto, se empieza a trabajar también sobre otros elementos en el territorio que vienen a completar, digamos, esa visión. Son elementos, digamos, son yacimientos que estaban en un estado de abandono importante y que en este momento se han convertido, es el caso de la Villa Romana de Don Benito, o el sitio histórico de Medellín, se han convertido en elementos muy importantes para la difusión del patrimonio arqueológico en Extremadura y de ello nos va a hablar Santiago. A continuación ya nos centraremos en 2 proyectos que tienen un gran impulso en este momento, que son los que nos van a presentar Sophie Gillot y Victorino Mayoral. Ellos son investigadores y están haciendo un trabajo de investigación desde hace años en 2 enclaves fundamentales en nuestro territorio, que son el Castro Betón de Villas Viejas del Tamuja, desde hace no demasiado tiempo rebautizado Tamusia, y también la ciudad romana la ciudad andalusí de Medina Albalat, que está en la ciudad, en la población de Romangordo, próximo a Navalmoral. De acuerdo. Entonces, sin más, yo les voy a ir dando la palabra a cada uno de ellos, les voy a ir presentando a cada uno de ellos para que vean la experiencia que tienen y después de estas exposiciones abriremos al debate, haremos un turno de preguntas y podremos participar todos los que estamos en la sala. Muchas gracias. Bueno, sin más, perdón. Muchas gracias. Voy a dar la palabra en primer lugar a Ana Montalvo, la voy a presentar. Ana Montalvo es licenciada en Geografía e Historia y cuenta con una larga experiencia en la gestión del patrimonio arqueológico.
Ha trabajado en arqueología urbana en Mérida y, de hecho, en esta relación o en este trabajo desarrolló proyectos tan importantes como la excavación y recuperación del circo romano. También ha formado parte del equipo de gestión del proyecto de recuperación de la Vía de la Plata, como he avanzado antes, que supuso la puesta en valor de importantes yacimientos arqueológicos como la ciudad romana de Caparra, el poblado de Castillejos, Hornachuelos, el campamento romano de Cáceres, el Viejo o la villa romana de Monroy, entre otros. Debido a esa larga experiencia en el campo de la restauración monumental, ¿no?, y de la conservación, en este momento es miembro de la Comisión de Patrimonio Histórico de Badajoz y además es compañera de la Junta de Extremadura. Adelante. Sí, se oye ya. Vale. ¿La luz no es necesario para ver las diapositivas, Carmen? ¿Apagamos las luces o...? ¿Apagamos las luces? Bien, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la asistencia. Bien, vamos a intentar en este breve espacio de tiempo mostrarle algunas de las intervenciones llevadas a cabo en los últimos años destinadas a la puesta en valor de los yacimientos arqueológicos más emblemáticos de nuestra región y que tienen en común, como bien ha dicho Carmen, que están en el entorno de la Vía de la Plata. Ya ha comentado Carmen que son yacimientos que se revalorizaron a principios del siglo XX, XXI, pero que se ha seguido actuando en ellos. De hecho, ahora mismo estamos en un punto en el que se van a hacer una serie de intervenciones para adecuarlos a los tiempos en los que estamos inmersos, ¿no? La interpretación ha cambiado, las nuevas necesidades de accesibilidad, etcétera. Bien. Uno de los primeros, bueno, los criterios de actuación van todos en la misma línea: la investigación, la conservación y protección de los yacimientos y las medidas destinadas a la interpretación y a la divulgación de los mismos. Vamos a empezar con el dolmen del Prado de Lácara, que está situado en la dehesa que le da este nombre, la dehesa del Prado, muy cerquita de la ciudad de Mérida. Es una de las manifestaciones megalíticas más monumentales de la península, lo que propició que desde antiguo fuera ya reconocida por eruditos y estudiosos de finales al menos de principios de finales desde el siglo XIX. Ahí tenemos una serie de imágenes del catálogo monumental de Mérida, que llega a hacer una fotografía del dolmen con los ortostatos que aún se conservan en pie, una planta en la que se ve toda la estructura de la cámara y de las galerías, incluso la definición de lo que era el túmulo. La fotografía de inferior vemos la imagen que se encuentra en los Leisner en los años 40, el dolmen expoliado y en una situación de completo abandono, hasta que acomete las primeras intervenciones en el mismo Almagro en los años 50, de los cuales ahí veis la planta y una sección del dolmen. Esta es la situación en la que nos encontramos, es prácticamente cuando se abordan las intervenciones en el 2010. Pues no se había realizado ninguna intervención arqueológica en el mismo y la estructura pues había sufrido un grave deterioro motivado por agentes antrópicos y naturales, como podéis observar. En el 2009-2010 la Junta adquiere los terrenos del dolmen, hace un vallado cinegético y acomete lo que son las intervenciones de consolidación, que van acompañadas de algunas investigaciones desde el punto de vista arqueológico, de intervenciones arqueológicas en algunos puntos. Pero estáis ya viendo las intervenciones destinadas pues, a consolidar las estructuras del túmulo, recomponer algunas de las piezas, el drenaje, y tenéis una imagen final de lo que es el túmulo. Aquí tenéis otra. Se hace una pequeña área en la parte inferior izquierda, veis un área donde se depositan todas las piezas que están vinculadas al dolmen. La visita es libre, no está
cerrado, con lo cual no tiene un equipamiento de centros de interpretación, porque entendemos que es un recurso que en su origen estaba inmerso en la dehesa, en un paraje natural de dehesa como el que vemos ahora. Entonces, prácticamente la visita se hace con una señalética autoguiada de paneles informativos y a la vez interpretativos que te dirigen al yacimiento y te van explicando cada uno de los elementos vinculados al megalitismo, a la descripción de la estructura del sepulcro, etcétera. Bien, es muy importante, y lo hablábamos esta tarde, la infraestructura de acceso. Es decir, muchos de los yacimientos tienen el problema que no sabes dirigirte, que no sabes que están ahí. Y ya estamos avanzando mucho en toda esa señalética direccional en las vías más importantes de comunicación. La llegada supuso también un área de recepción de los visitantes para aparcar. Ahí tenéis unas imágenes, una zona de descanso y un cierre para que no fuera posible que entre los coches al yacimiento arqueológico. Ahí estáis viendo cómo se hace un juego que simula los ortostatos del dolmen. Finalmente, estos yacimientos, los compañeros creo que van a abordarlo también después, están siendo objeto de muchísimas medidas divulgativas, sociales, a instancias privadas. Aquí tenemos una de las actividades que se organizan en torno al dolmen. Esta concretamente es una asociación de la naturaleza que utiliza la noche para explicar a los niños pues el dolmen a través de la magia, etcétera. Bien, uno de los recursos más interesantes y más reconocidos en la arqueología extremeña pues es la ciudad romana de Cáparra. La ciudad romana de Cáparra está situada, como podéis observar ahí, en el Valle del Ambrós, en el norte de la provincia de Cáceres. Es una pequeña ciudad de unas 14-16 hectáreas. Veis en lo que es la fotografía aérea muy bien por la diferenciación de la vegetación, corre mal lo que es la muralla de la ciudad, y las intervenciones pues se han centrado, las que se han hecho. Floriano empieza a excavar en Cáparra pues en el 29 y a raíz de esta intervención se han sucedido constantemente en el foro, en las viviendas, pero no se adecuó a la visita. Tú llegabas a Cáparra y encontrabas pues, los restos sin apenas no se habían hecho ninguna intervención de consolidación de estructuras, etc. Y lo que más llamaba la atención era el arco de Cáparra, que todos lo podéis reconocer. Pero me vuelvo a la diapositiva anterior, y es que una de las intervenciones más importantes para este yacimiento fue el desvío de esta antigua carretera, que si veis aquí estaba el arco, y cuando pasabas con el coche al hacer la curva dejabas el arco, casi que te despistabas y no lo veías. Y bueno, pues ahora esta carretera se ha desviado, se han comprado no todos los terrenos, pero sí gran parte de los terrenos por las administraciones públicas, y se hizo una nueva carretera que ya no cercena lo que es el yacimiento arqueológico. Bien, estas intervenciones que han supuesto la revalorización del yacimiento, pues la intención que tenían era dar la imagen, no decir estamos en un arco, en un monumento, sino dar la imagen del urbanismo de una ciudad romana, ¿no? Y bueno, ahora os lo voy a presentar un poco con las diapositivas. Tiene un recorrido que se inicia en la zona de aparcamiento, donde está el equipamiento para los visitantes, el centro de interpretación, donde hay un directorio que te va indicando todos los elementos que vas a visitar, y con esta señal direccional vamos a hacer un recorrido por lo que es la ciudad. En el exterior nos encontramos con el área extramuro de inhumación, el anfiteatro de Cáparra, que se excavó. Ahí estáis viendo las imágenes de las consolidaciones y de una recreación de parte de lo que era el graderío, y una imagen de 3D. Las imágenes en 3D que os voy a poner son todas sacadas de un vídeo que hay en el Centro de Interpretación de Cáparra, una recreación virtual de lo que era el anfiteatro de Cáparra. Seguimos y podemos entrar por la ciudad a través de la puerta sureste con los dos bastiones, y vemos al fondo, aquí lo veis, vemos al fondo el arco de Cáparra. Ahí tenemos la visita, la haríamos por lo que es el Cardo. Vamos conociendo ya un poco el urbanismo de la ciudad. A la derecha tenéis una recreación virtual, y nos encontramos con unas manzanas
Vamos bajando por aquí y nos encontramos con 2 manzanas de domus, de lo que eran las viviendas que ocupan estos 2 espacios. Seguidamente nos encontraremos con uno de los hallazgos más significativos que se han producido en la ciudad, porque sí que no se hablaba hasta el momento de las termas. Nos encontramos con unas termas perfectamente definidas, como las podéis ver ahí en la diapositiva, con su área de gimnasio, zonas frías, calientes, etc. En un principio no estaban cubiertas las termas, pero realmente Caparra tiene un problema de inundaciones, tiene una mala evacuación y finalmente hubo que hacer una apuesta por una cubrición. Ahí la estáis viendo, que permite ver lo que es el hipocausto, todos los elementos que estaban, que realmente no se veían, permite verlo desde la plataforma. Y bueno, en principio se ve que no ha sido un elemento que distorsione, porque teníamos un elemento como el arco que cuestionaba mucho la posibilidad de poner este elemento que cubría en este espacio, pero bueno, creemos que se ha incorporado bastante bien. Ahí tenéis una imagen de lo que es el área de las termas públicas. El foro de la ciudad, que es una de las zonas donde, ahí lo tenéis, donde no se ha intervenido, que va a ser objeto de intervención en este nuevo proyecto europeo que os he comentado antes, y la recreación del foro con los estudios que se han hecho, esa gran plaza porticada, pues ahí tenéis una imagen hipotética de lo que podía ser el foro. Y finalmente, pues uno de los elementos que nosotros entendemos que le ha dado esa importancia también a la ciudad de Caparra, que la Vía de la Plata, que ahí lo tenéis, viene desde el sur. Aquí esta fotografía se ve perfectamente la linealidad de la calzada hasta que llega a Caparra. Llega a Caparra a través de una puerta, de la puerta suroeste, y entra, y veríamos esta calzada ya enlosada, que es el decumano máximo. Aquí tenemos el equipamiento de Caparra, que es un centro de intervención que va a ser renovado completamente. Bueno, estamos ya ejecutando las obras. Y bueno, por ejemplo, lo que es la maqueta, pues ya se ha quedado obsoleta porque se han excavado otras zonas que ya no están representadas. Y imágenes del uso social de Caparra, ahí está incorporada en el Festival de Teatro de Mérida. Hay visitas continuas a través de guías, incluso de recorridos de la Vía de la Plata, etc. Bien, el campamento republicano de Cáceres Viejo pues también está en las proximidades de la calzada romana. Es uno de los ejemplos de castamentación republicana más reconocido. Es una fortificación que se pone en relación con las guerras civiles entre Mario y Sila en la década del siglo I. Fue excavado en su momento por Sulten en las 3 primeras décadas del siglo XX. Ya ahí tenéis una imagen aérea en que se ve perfectamente la delimitación del campamento. Sulten define todas las partes del mismo. Y lo que se ha hecho es un yacimiento que carece de volumetría, es una extensión impresionante y muy difícil de interpretar. Entonces, lo que se hizo puntualmente es cavar las esquinas para comprobar además toda la investigación que había planteado Sulten de los muros, que ya veis la anchura que tiene, con los 2 fosos. Se ha hecho la consolidación, por supuesto, de todas las estructuras que se excavaron, y un recorrido, como en Caparra, direccional e interpretativo, pero ante las dimensiones del yacimiento se optó por colocar unos elementos verticales para poder dirigirte en el campamento, que tiene ya, como os he dicho, unas dimensiones extraordinarias. Una de las recreaciones que se hicieron con el proyecto de las ciudades romanas, que también se hizo en Medellín, y se dotó de un equipamiento para centros de interpretación, pues que explica la ciudad, la vida militar, los campamentos, etcétera. Bien, una imagen del interior y nos vamos de Cáceres el Viejo con este grupo para entrar
en el yacimiento de los Castillejos de Fuente de Canto. Bien, es un yacimiento que también ahora mismo está siendo objeto de una intervención, porque sobre todo no ya de excavación, sino de puesta en valor de las áreas de acceso. Están en el mal estado de las conservaciones, porque estos yacimientos tienen que tener una ocupación, o sea, tienen que tener una tarea continua de mantenimiento. Ocupa uno de los cerros que está ahí marcado, el sur de la provincia de Badajoz. Es un yacimiento, un poblado prerromano con un potencial arqueológico impresionante. Se excavó en los años 80, se hicieron una serie de sondeos que se taparon porque estaban dispersos por el cerro con el riesgo de poder caerte, y entonces se optó por hacer 2 zonas que se excavaron, y bueno, ahí os he puesto una que tiene mayor visibilidad, la zona donde está el arroyo, que muestra pues lo que era un poblado prerromano con un pseudo urbanismo de casas rectangulares adosadas a las murallas, el cual, como en los otros casos, se dotó de una señalización direccional e interpretativa y un pequeño centro de acogida, que lo tenéis ahí, que también sirve pues para hacer actividades con talleres de pequeños, y además tiene una sala que sirve para como laboratorio cuando se hacen intervenciones arqueológicas, porque hay uno de los cerros, el que veíais en la imagen que he puesto, es el poblado prerromano, y en el otro cerro es un yacimiento calcolítico. Entonces sirve un poco para las intervenciones. Bien, creo que me pasa un pelín. Dejo el paso, relevo a mi compañero. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ana. A continuación, va a intervenir Santiago Guerra. Santiago es licenciado en Historia, habiéndose especializado en Prehistoria. Por ello ha participado en proyectos de investigación relacionados con su especialidad, como Atapuerca, Tautabel o las excavaciones en las cuevas del Conejar, Santa Ana y Maltravieso, en la ciudad de Cáceres. Santiago también tiene una amplia experiencia en la gestión del patrimonio arqueológico. De hecho, ha sido arqueólogo en una empresa, ha trabajado en arqueología de prevención, ha sido arqueólogo municipal también, y desde el año 2009 es arqueólogo de la Junta de Extremadura, trabajando en el Servicio de Arqueología y Proyectos Estratégicos. Y en este servicio se dedica sobre todo a los proyectos relacionados con la difusión del patrimonio arqueológico y su puesta en valor. Tal vez uno de los trabajos más conocidos en los que ha participado es la recuperación del Teatro Romano de Medellín. Adelante. Buenas tardes a todos. Os agradezco la presencia esta tarde aquí con nosotros, que nos estéis acompañando. Y bueno, pues como estaba comentando antes Carmen, yo voy a exponer otra serie de proyectos, no en el eje de la Vía de la Plata, que se han venido desarrollando en estos últimos años y que en algunos casos pues, ha supuesto un revulsivo también para las comarcas en las que se ubican estos yacimientos arqueológicos. Tenemos que entender que los yacimientos arqueológicos suponen unos costes para las administraciones, porque hay que hacer unas inversiones, pero tenemos que entender que esas inversiones son inversiones que se hacen en monumentos, en bienes que son de dominio público, y que tenemos que verlo también como una propia inversión en generación de empleo, en impulso del sector turístico, en avances en temas de investigación y bueno, en ese sentido creo que puede ser también interesante de cara a los problemas que están sufriendo determinadas zonas rurales de despoblación. Hay zonas interiores, sobre todo en nuestra tierra, en Extremadura, en la que a lo mejor pues, se dedican a la ganadería extensiva, y en un pueblecito pequeño pues, puede ser un revulsivo el que tenga un yacimiento de entidad, se pueda poner en valor, como puede ser el caso que luego contará también Sofía, y el caso de Tamusia, que está estudiando e investigando Vitorino, y pueden ser revulsivos de cara a eso, a minorar ese éxodo rural que se está produciendo en algunas poblaciones de Extremadura, y puede ser también una salida para fijar población en esos territorios. Entonces, pues como vamos mal de tiempo, como se dice, voy a exponer una serie de imágenes de diferentes yacimientos de Extremadura. Este que pueden ver en pantalla es el yacimiento de Casas de Reina, está en la campiña sur de Extremadura, en esta ubicación que ven aquí.
Y bueno, esto se le llamaba los paredones y como ven ustedes, se veían unas paredes que emergían de la tierra. En los años 70, Mariano del Amo hace ese primer sondeo que están viendo en esa imagen. Ya en los años 80 se realizan una serie de intervenciones arqueológicas centradas sobre todo en la puesta en valor del teatro romano de esa localidad. A raíz de eso se desarrollan una serie de actuaciones también de acondicionamiento del monumento. Es el segundo teatro de la provincia de Badajoz que se recupera su uso original, se recupera como espacio escénico, tras el primero que fue el caso de Augusta Emérita, de Mérida. Y en esa imagen pues pueden ver una última actuación que se ha hecho en el año 2015, en el que se han reconstruido con madera tecnológica parte de las gradas de lo que es la misma cavea de ese teatro romano. Aparte de ello, pues se han desarrollado una serie de intervenciones arqueológicas en diferentes puntos de este yacimiento, en los que pues, se ha documentado parte de un mercado, de un macellum, parte del foro. Se excavó también un pozo en el que aparecieron varias piezas escultóricas de gran calidad. Y se conoce parte de las calles, se conoce parte de las cloacas de ese yacimiento. Es un yacimiento pues, muy relevante y bueno, en estos últimos tiempos pues se está cobrando también entradas. Se empieza a hacer una gestión diferente de dicho yacimiento en aras también de que repercuta en su revalorización. Otro de los yacimientos en los que se intervino hace años y se han hecho, el año pasado precisamente, se realizaron otra serie de intervenciones, porque claro, una vez que pones en valor el yacimiento, no tenemos que entender que cortas la cinta y te bajas, sino que ese yacimiento al final pues tiene que tener una serie de mantenimientos a lo largo de los años, pues para que no se deprecie y no se destruya, ¿no? En este caso les planteo aquí unas imágenes del yacimiento de la Villa Romana de Torre Águila, en Barbaño, en Badajoz. Esta es la ubicación cerca de lo que es la propia ciudad de Badajoz. Y como les digo, se realizaron una serie de intervenciones. Aquí en esta imagen pueden ver que se estaba actuando en los taludes antiguos del frente de excavación, que se estaban desplomando en estos últimos años, y se han hecho también trabajos de consolidación, tanto de las estructuras murarias que se sumaron como de los propios taludes. Se ha consolidado parte del mosaico que se conserva en esa villa romana. Las tumbas, la zona de necrópolis, que tienen uno de los sectores de la villa, también se han hecho una serie de trabajos de restauración y consolidación. Y también se ha actuado, como bien decía Ana también, en estos últimos años se está trabajando también en temas de accesibilidad, de mejorar la accesibilidad y que los yacimientos pues puedan llegar pues, personas que tengan problemas de movilidad reducida. Y en este caso pues se les ha concedido incluso a esa actuación que se ha hecho de puesta en valor de la Villa de Torre Águila, se le ha concedido uno de los premios de accesibilidad de Extremadura. Otro de los casos ya en una población en la localidad de Zalamea de la Serena, donde ustedes conocerán el yacimiento de Cancho Roano, pues en esa localidad, por ejemplo, existía una cisterna romana, aparte del dístilo romano famoso que todos ustedes conocerán, pues existía una cisterna romana. Cuando se hicieron los trabajos de separación del dístilo de lo que era la nave de la iglesia de los Milagros de Zalamea de la Serena, se hizo un primer estudio y se pensó que era eso, que era una cisterna romana, y así se quedó documentada. Esa cisterna, pues como ven, estaba debajo de una casa, en la calle Santa Prisca, debajo de esta casa que ven ya de mitad de los años 50, y bueno, pues la adquirió el ayuntamiento, compró ese inmueble el ayuntamiento y se ha hecho una serie de obras de infraestructura, de mejora de lo que es el inmueble. Y también se ha acondicionado también el propio patio de la zona de la cisterna. Se ha integrado que incluso si el inmueble está cerrado a la visita, tú desde fuera, desde la calle, a través de este cristal que ven en esta imagen, puedes ver el interior de la cisterna, porque claro, hay visitantes pues, que pasan en horarios de 2 a 4, que está cerrado ese centro, por ejemplo, pues que tengas una oportunidad de ver, al menos desde la calle, parte de ese inmueble. Y al mismo tiempo, como se dice, que te quede el gusanillo de esperarte 2 horas para entrar dentro y visitarlo. Estas son otras imágenes del proceso de puesta en valor de esa cisterna romana. Ahí ven, pues, en esta imagen que estaba utilizada en la casa como una fresquera, era donde tenían las cosas para que no se les estropearan con el calor que tenemos en Extremadura, que es mucho en la temporada veraniega.
Y bueno, pues se ha hecho un trabajo de puesta en valor del yacimiento, se ha iluminado, se han colocado una serie de trames para que la gente pueda entrar incluso dentro de la cisterna y visitarla. Y es otro recurso más que se está poniendo dentro del circuito de visitas de Zalamea de la Serena. Otra de las villas de la zona de las Vegas Altas del Guadiana, otra villa romana, que ven aquí la ubicación, cerca de Don Benito, Villanueva de la Serena, era la villa romana de la Majona. Esta villa apareció a raíz de unas obras de construcción de una carretera. Estaban extrayendo tierras para hacer la plataforma de la carretera y estaban afectando un yacimiento. Se nos puso en conocimiento en aquellos años a la Junta de Extremadura, separaron esos trabajos, se hizo una permuta de terrenos de esos terrenos por parte del ayuntamiento de la localidad de Don Benito y se realizaron una serie de trabajos de restauración y de excavación desde el año 95 hasta el año 2000. En el año 2013, como ven, esta es la imagen que presentaba el yacimiento, de total abandono, lleno de zarzas, toda la zona que se había destruido por las máquinas estaba llena de vegetación, incluso la zona que se había excavado pues, también estaba llena de vegetación. Se hizo un trabajo de puesta en valor del yacimiento, se ha hecho un acondicionamiento de toda la zona destruida como aparcamiento para la gente que quiere visitar el yacimiento, se ha colocado una línea eléctrica para dotar ese yacimiento de electricidad de cara a las siguientes fases de puesta en valor, que tengamos electricidad. Se ha colocado también una caseta para la persona que está en el yacimiento o cuando se hacen talleres y tal, que tengamos un sitio como de almacén con sus servicios para discapacitados. Se ha hecho un pozo de sondeo o una fosa séptica para todo el tema de evacuación de residuos y tal. Y bueno, claro, el problema era que queríamos hacer visitables y visibles los mosaicos. Y en ese caso, pues claro, se presentó una siguiente convocatoria de puesta en valor y esa no nos la concedieron. Y lo que se colocaron fueron unas lonas recreando los motivos de los mosaicos que están debajo. Los mosaicos están todos tapados, pero están recreados mediante unas lonas que, bueno, pues te permiten tener una idea de qué se conserva debajo. En esta imagen pues pueden ver esa lona retirada y parte del mosaico que existe debajo. Son unos mosaicos de gran calidad. Tiene una sala con un mosaico polícromo de casi de 300 metros de superficie. Era una sala que estaba forrada en mármol con bajo relieve. Como ven aquí en algunos de los detalles de ese mosaico, tiene una calidad espectacular. Y bueno, pues del estado de abandono que presentaba a hoy en día, pues se ha dado un paso adelante en su puesta en valor. Otro de los yacimientos, en este caso ya pasamos a Medellín, era el puente destruido que hay sobre el Guadiana. Antonio García y Bellido hizo un estudio en los años 50 de ese puente y, bueno, se dio por romano. José Ramón Mélida también lo dio por romano, Mariano del Amo, José María Álvarez, pero cierto era que se veían apenas 10 centímetros, como están viendo ustedes aquí. Aquí está el coche de la Confederación Hidrográfica y en este caso era uno de los pilares que más se veía, que se veía en torno a 30 centímetros en superficie. En algunos de esos pilares hemos llegado a sacar alzados de hasta 3,10, 3,20 de altura. Lo que hemos visto es que no es un puente romano, es un puente renacentista. Hemos encontrado documentación del proceso de construcción por parte del honrado Concejo de la Mesta y bueno, pues se ha salido de la duda de si era romano o no era romano. Se ha puesto en valor 7 pilares de ese puente y tenemos otro recurso más de cara a la visita del yacimiento. Otro de los inmuebles en los que se intervino, de las ruinas en las que se intervino, fue la iglesia Santa María del Castillo, que está dentro del propio patio del castillo. Como ven, está toda arruinada y se hizo un proceso de desescombro de la misma. Se restauraron y consolidaron todas las estructuras de la misma y se puso en valor. En el yacimiento de Medellín pues tenemos la fase romana, la ciudad de Metelinum, y se han excavado unos tramos de esas cloacas romanas. Ahí ven el estado de colmatación que tenía. Ese soy yo entrando por una de esas galerías y, claro, ibas súper agachado. Tenías unos 40 centímetros de poder pasar por esos conductos prácticamente amortizados por todos los rellenos interiores que presentaban. Y, bueno, pues hoy en día la luz eléctrica que ven la hemos retirado porque al final la cloaca se ha puesto en funcionamiento y en estos días de lluvia pues está llena de agua. Entonces le colocamos la iluminación, luego se la hemos retirado, pero bueno, la hemos puesto en valor y tenemos la documentación de que fue amortizada a final del siglo I después de Cristo. En el caso, como bien decía antes Carmen, así más representativo que se ha hecho en ese yacimiento, en el caso de Medellín, pues ha sido el tema de la puesta en valor del teatro romano. Ahí hoy me acompaña Fátima, la restauradora, María, arqueóloga también, que estuvo con nosotros en esos proyectos de puesta en valor.
Y bueno, pues ahí ven algunas imágenes del año 85, que sufrió un incendio el cerro y se quemó toda la vegetación interior de las estructuras del Teatro Romano. Este teatro tuvo una excavación en el año 69-70 y eso permitió sacar la parte de arriba del muro del perímetro de la cavea superior. En el año 2007, cuando llegamos allí, pues aquí estaban las ovejas pastando y era un recurso infrautilizado totalmente. Se comenzaron a realizar una serie de trabajos, se hizo toda la excavación del interior del teatro, se sacó la documentación histórica de todos los procesos de ocupación que tiene esa zona del Teatro Romano y tenemos desde secuencia, desde época calcolítica, por debajo de los sillares, que los acabó aquí María y Eva, a una secuencia súper potente, sobre todo en época islámica, con ocupación bereber, almorávide y almohade. Todo eso se fue poniendo en valor, se hizo toda la excavación completa del teatro y se restauraron los muros del mismo. Este es el estado que presenta hoy en día ese monumento. Se han reconstruido los finales de los extremos de las gradas con madera tecnológica también. Y bueno, el teatro ha recuperado su uso original. En él se hacen obras de teatro desde el año 2014, se hacen conciertos. Hay actuado pues, desde David Bisbal, Rafael, infinidad de artistas ya. Y bueno, pues eso, es un monumento que a esa comarca le ha dado también un impulso turístico muy importante. Todos los trabajos de excavación y de puesta en valor de ese monumento, pues los presentamos en un proyecto en el año 2012 a los premios Europa Nostra y en el año 2013 nos concedieron el Gran Premio a la Conservación Patrimonial de ese monumento, el premio de Europa Nostra. Como bien decía antes Ana y Carmen, no es solo actuar en bienes patrimoniales, sino que el conocimiento que sacamos tenemos que trasladarlo desde nuestra profesión como arqueólogos y historiadores, tenemos que trasladarlo a la sociedad. Si no, no se entendería por qué se hacen esas inversiones, por qué se hacen esas puestas en valor de esos yacimientos. Ahí ven dos imágenes pues, de esos procesos de puesta en valor de esos yacimientos y de las explicaciones que se les dan de qué se está sacando, cuál es la importancia que tiene, para que la gente y la sociedad comprenda el fin de esas actuaciones. Yo, como os comentaba al inicio, ya me quedan 2 diapositivas, que me están pasando ya el papelito, quiero incidir sobre todo eso de cara a la mesa redonda, en que estos proyectos generan mucho empleo, si se entienden bien y se hace una planificación por parte de las administraciones que participan en ello. Y ahí ven una gráfica pues, desde el primer convenio que tuvimos en Medellín, que tuvimos 92 contrataciones de personas desempleadas. En el segundo convenio tuvimos 51, me parece que fueron, y en el tercer convenio tuvimos 47. Hemos seguido teniendo otros convenios con 35, 33 personas, y aunque son solo a lo mejor una serie de meses o una serie de años, pero generas también un nicho de empleo en las propias poblaciones en las que estás actuando. Eso hace que esa población conecte con su historia, porque ellos están aportando y están revalorizando su patrimonio, y ahí es cuando ellos entienden el valor de recuperar ese patrimonio. Eso genera, pues eso, unos impulsos turísticos pues bastante notables. Cuando se hacen grandes inversiones, cuando tenemos proyectos pequeños, pues claro, no puedes hacer esa atracción turística. Ahí ven una gráfica. En el año 2007, por ejemplo, pues tuvimos 7.000 visitantes. En el año 2008 llegamos a 22.000 visitantes porque antes de entregar las estatuas que estábamos sacando del Frente Escénico al Museo Arqueológico, las tuvimos expuestas 1 mes y medio. Y eso nos hizo, pues como ahora mismo lo de las caras del Toruñuelo, que han pasado 25.000 personas por aquí, por el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Y ahora, pues lo que se está trabajando también es en que, claro, estamos poniendo, por ejemplo, los teatros, el de Regina, el de Mérida, se han puesto en valor, se han hecho una serie de actuaciones, pero se están usando. Y en esas actuaciones de uso de esos monumentos también tenemos que establecer regulaciones de qué se permite y qué no se permite. Tenemos que darles un uso y eso al final es un beneficio para toda esa comarca, pero tenemos que ir en aras de conseguir un equilibrio de que ese uso sea respetuoso para el monumento y no suponga una carga que al final, pues eso, sea una merma en temas de conservación patrimonial. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, como bien estamos intentando tocar estamos intentando enseñarles muchos sitios en la medida de lo que nosotros podemos.
Ahora va a intervenir Sophie Gillot. Sophie Gillot es arqueóloga, medievalista e investigadora titular del CNRS. Cuenta con una amplia experiencia en intervenciones arqueológicas y ha participado en numerosos proyectos de investigación centrados en los territorios del Islam occidental, entre ellos Túnez, Argelia y la península ibérica. Su tesis de doctorado representó un hito importante para renovar la visión del poblamiento rural en la zona centro-oriental de Extremadura entre los siglos VIII y XIII. En ella se apoyó, para su desarrollo se apoyó en prospecciones en superficie y un análisis crítico de los datos históricos y arqueológicos disponibles. Desde entonces, una de sus principales líneas de investigación ha sido el estudio de la formación de las sociedades islámicas medievales en unos espacios considerados como marginados o periféricos, ya sea desde el punto de vista ecológico, político o religioso. Pero Sofía hoy nos acompaña por esto, pero sobre todo porque desde el año 2009, como creo que avanzaba ya antes, está trabajando dirige un proyecto de investigación en el sitio denominado Medina al-Balad, que es una población amurallada de época andalusí, que está en la provincia de Cáceres, en una pequeña población que se llama Romangordo, que para aquellos que no la conozcan está cerca del Parque Nacional de Monfragüe. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues, ante todo, una palabra para agradecer al MAN y al Servicio de Protección de Patrimonio Cultural de Extremadura, especialmente a Carmen, que me alegro un montón de estar aquí en esta mesa después de tantos años y de hacer posible por la mesa redonda y darme la palabra. En este caso, como vais a ver, voy a presentaros algo muy distinto. Y vais a entender por qué cuando ya me pongo a hablar un poco más, que es la parte previa de estas puestas en valor, ¿vale? La parte más de investigación de resultado, imprescindible para después poder comunicar resultados y sensibilizar también a la población en general. Bueno, pues imaginan cómo sería caminar por las calles de una pequeña población medieval rodeada de su muralla, que una vez protegieron a sus habitantes y cuyas ruinas se levantan hoy en día en el valle del río Tajo, a unos escasos 2 horas de Madrid. En este caso, se trata de Majada Al-Balad o simplemente Al-Balad, un topónimo de origen árabe que significa literalmente el vado de la vía o la vía, la calzada, topónimo que ha atravesado los siglos. Su muralla, que vemos aquí en este modelo, está edificada en el extremo de una terraza fluvial que domina la orilla del Tajo y que es en sí misma el testimonio de su época de esplendor y de su papel destacado en el control de una vía de comunicación. Esta ubicación estratégica como punto de tránsito en una antigua ruta que unía Mérida y Toledo, entre otros, puede explicar su mención al lado de ciudades tan importantes como Toledo, Talavera, en una obra de geografía que se fecha a mediados del siglo X. Pero a pesar de esta impronta material y toponímica en el paisaje, muy poco se sabía sobre su ocupación. Se presentaba como una fortificación más entre los numerosos castillos y recintos urbanos que se pueden contemplar y visitar hoy en día en Extremadura. A fin de cuentas, se trataba de una cáscara vacía, difícil de llenar con los escasos datos extraídos de las fuentes escritas musulmanas o cristianas. Se desconocía su papel en la explotación y la defensa de una zona convertida en frontera a fines del siglo XI, o incluso su inserción en las redes comerciales, o también la cronología y condiciones de su abandono. Otro obstáculo para su comprensión es la alteración del paisaje por un embalse que sumergió las zonas más bajas, donde hoy sabemos que se localizaban un hammam, un baño público, un barrio extramuros y un cementerio. Estas dudas motivaron una aproximación arqueológica
interdisciplinar e internacional basada en una cooperación franco-española, española-francesa, como queráis, con apoyo económicos y fundamentales de entidades públicas y privadas, entre las cuales, en primer lugar, el Ayuntamiento de Román-Gordo, que apostó desde el principio, desde 2009, por este proyecto, una asociación cultural local que se llama Binat al-Balat, creada en 2010, que sirve para involucrar y sensibilizar a la gente del entorno, la central nuclear de Almaraz, que está al lado, y también pues, la Casa Velázquez, que está aquí en Madrid, y el Ministerio francés para Europa y Asuntos Exteriores, así como mi propia institución. El proyecto se sustenta, como lo veis aquí, en tres pilares fundamentales: investigación, formación y difusión. Participan especialistas de diversas disciplinas, así como voluntarios que adquieren formación práctica en arqueología y restauración, conservación. Esos últimos mediante la colaboración con escuelas superiores de conservación y restauración de bienes culturales de Madrid y Pontevedra, en Galicia. Algunos estudiantes profundizan en el proyecto con esos específicos a nivel de máster o doctorado. Bien, resumir los resultados de muchos años ya de investigación pues es un reto. Por ello voy a limitarme a resaltar unos aspectos claves de la metodología, los aportes más significativos al proyecto y sus perspectivas. La mayor parte de los trabajos se ha centrado dentro del espacio de intramuros, es decir, protegido por la muralla, porque era la zona más accesible, pero también sobre la cual pesaba las mayores incógnitas. Ante la ausencia de estructuras visibles sobre la muralla, se optó por métodos no intrusivos mediante prospecciones geofísicas que revelaron construcciones enterradas a poca profundidad. Estos resultados iniciales fueron confirmados con excavaciones que hoy cubren en torno a 12% intramuros, avanzando poco a poco, campaña tras campaña, de un mes al año. Uno de los hallazgos clave fue comprender el abandono de este asentamiento, destruido tras un ataque cristeo a mediados del siglo XII, sin reocupación estable posterior. La abundancia de armamento de tiro, con mucha punta de flecha, virotes de ballesta, junto con evidencias de saco de incendio, reflejan una destrucción deliberada para impedir la recuperación del sitio. Este violento final, que causó el colapso de los edificios, su techumbre, atraparon numerosos restos debajo. Y estos incendios ayudaron a preservar, entre otros, restos orgánicos, como aquí en la foto trozos de esterilla, semillas aquí de lino, otras cosas, que dan pie a múltiples aproximaciones sobre la explotación del medio ambiente y más ampliamente sobre las condiciones medioambientales de la época. Además, los numerosos objetos cotidianos de la vida cotidiana, cerámica, vidrios, artefactos de vidrio, etc., indican una huida apresurada. Entre ellos destacan un collar caído en el suelo de un patio o una ocultación de dinares, monedas de oro, acuñados en una horquilla muy pequeña de 1110-1119, acuñados en Murcia, Valencia y Málaga, que nos cuentan también las conexiones que tiene este sitio con el sur-sureste de Al-Ándalus. La cronología del abandono, a mediados del siglo XII, se confirma por la estratigrafía, la cerámica, la numismática y dataciones de carbón 14. Estas evidencias subrayan la importancia bélica y estratégica del lugar, coincidiendo con la mención en la crónica del rey Alfonso VII, que se hace de un ataque en el año 1142. Otra sorpresa que nos han revelado las excavaciones es el descubrimiento de un entramado urbano, denso y planificado, bastante inesperado para un asentamiento muy pequeño, apenas de 2 hectáreas intramuros, y con una fuerte connotación militar en su fase final. En lugar de cuarteles, vemos grandes manzanas ocupadas por edificios que se articulan en torno a una red viaria de tendencia bastante irregular, en la cual se reconocen placeta, calle principal, adarves, y esta estructura urbana nos ha llegado
hasta hoy en día casi sin cambio. A día de hoy, de hecho, pues os voy a decir que ya identificamos en torno a unos 25 edificios, marcados aquí en colores. La mayoría son viviendas con grande patio, siguiendo un esquema muy común en el andaluz, a partir del siglo X. Y algunas de estas casas destacan por su tamaño, la presencia de letrinas, sus ajuares, decoraciones, que sugieren diferencias sociales. También se han hallado zonas productivas como un horno de pan, talleres metalúrgicos, un taller de materia ósea, que nos reflejan pues, las actividades artesanales y comerciales que tenían lugar en este sitio. Dentro de la vivienda, el mobiliario pues, ofrece información clave sobre la vida cotidiana, remitiendo a actividades domésticas como la confección textil, la preparación de alimentos, etc. También comentar, bueno, no puedo comentar mucha cosa por tema de tiempo, pero por ejemplo, si queremos comunicar y atraer la atención a la gente, estos análisis que a veces pues, son muy técnicos, muy complejos de explicar, los resultados sí pueden mucho atraer la atención. Para daros un ejemplo un poco llamativo, análisis de orgánicos, de residuos orgánicos, análisis químicos, han permitido determinar que en unas tinajas que encontramos, pues esta tinaja habían servido para almacenar aceite de linaza y en otro caso vino tinto. Si no tenemos, y eso si ya empiezas a contar detalles muy concretos, puedes captar más fácilmente la atención de la gente, creo. Bueno, simplemente comentar que no todo era trabajo, sino como lo muestran con unas marcas incisas que tenemos en muchos de los lados de los patios. Unos incluyen pues, símbolos profilácticos de protección como estrellas de 6 puntas, pero lo que más tenemos son juegos como salquerques que junto con ficha de ajedrez nos revelan unos pasatiempos de los ocupantes. Y ahí podemos conectar, podemos imaginar fácilmente, conectar con la gente haciendo, y lo hemos hecho juegos con réplicas, aprender a la gente y a los niños, pues son la regla, hacer concurso de ajedrez, alquerque, etc. Simplemente, antes de acabar, este asentamiento también importante, hemos dicho que Andalucía, totalmente cierto, y los datos nos muestran claramente una comunidad arabizada, es decir, tenemos varios testimonios de escritura árabe en distintos soportes, y también una comunidad militarizada. Esto se evidencia sobre todo a través de las armas que hemos visto, a través de la abundancia de restos de caballos, posiblemente o muy posiblemente empleado como montura de guerra, y como vemos a través de sus arreos que tenemos aquí una muestra. Con lo cual, lejos de ser una simple fortaleza como podíamos imaginar antes de excavar, vemos que además se presenta como un pequeño núcleo urbano dinámico, inserto en redes comerciales, que invita a seguir la investigación. Pero, como se ha dicho antes, esta investigación perdería su interés si no se contemplase su difusión y la preservación de su resto. Entonces, sobre la difusión, fallo mío, no he traído imágenes, pero bueno, puedo comentar que hacemos hasta hoy en día visitas durante la campaña de excavación, a veces, bueno, para la gente, para el público en general, con talleres temáticos, teatro, juegos para niños. De vez en cuando podamos, trabajamos con institutos y colegios de la zona, de Navalmoral-La-Mata en concreto. Hemos acogido también alguna formación sobre unos días para universitarios de la UEX, de la Universidad de Cáceres. Pero bueno, eso ahora lo hablamos luego. Pero esta parte de difusión, como es múltiple, pues también quería comentar que incluye el desarrollo de lo que llamamos la Open Science, y que eso que es garantizar el acceso de parte de los datos brutos de estas indicaciones, como serían fotos, modo 3D, el tesauro del proyecto. Y en cuanto a la preservación, voy a comentar que desde 2014 se incorporó al equipo de arqueología un equipo de restauradores
para intervenir de forma preventiva sobre los vestigios, consolidando y protegiendo especialmente por los muros y los suelos. Sin embargo, estas actuaciones no eran suficientes para musealizar el yacimiento, es decir, hacerlo visitable todo el año. La primera etapa, concluida hace muy poco, ha sido la instalación de un vallado para proteger el sitio, proteger primero contra el vandalismo, ¿vale? La siguiente etapa, aún pendiente, contempla la creación de un verdadero recorrido, panel informativo, cubrición de vestigios, pero bueno, para eso solo tenemos que tener un poco más de paciencia antes de que el yacimiento pueda ofrecer una experiencia completa a los visitantes. Pero tenemos la esperanza que dentro de un año ya podemos contaros cosas mucho más concretas y simplemente puedo agradeceros. Muchas gracias, Sofía. A continuación va a intervenir Victorino Mayoral. Él es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y trabaja en el Instituto de Arqueología de Mérida, que es un centro mixto del CSIC y de la Junta de Extremadura. En este centro es vicedirector y además coordina el Laboratorio de Arqueología No Invasiva. Su investigación está centrada en el estudio arqueológico del paisaje, con un especial interés en la aplicación de los métodos no destructivos, así como en el estudio histórico del periodo de transición entre el final de la Edad del Hierro y el inicio del periodo romano. Desde hace varios años desarrolla un proyecto de investigación sobre el castro Betón de Villas Viejas del Tamuja, como ya adelantaba yo antes, y ahora está también volcado, junto con el ayuntamiento y gracias también al apoyo de la administración regional, en la puesta en valor de la zona arqueológica. Adelante. Hola, sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación para participar en esta mesa redonda y bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Voy a intentar ser sintético para que no se nos recorte demasiado el tiempo de discusión. En esta imagen he intentado mostraros de una manera sintética un poco el contenido de esta breve intervención que quiero hacer para añadir elementos al debate. La perspectiva es similar a la que ha proporcionado mi compañera Sofía desde la investigación y cómo esa investigación, esa generación de conocimiento pretende convertirse en una herramienta, un punto de partida para impulsar la puesta en valor de estas zonas arqueológicas, porque desde luego no hay que perder de vista que todo lo que hacemos lo desarrollamos gracias a fondos públicos y que el objetivo final es que esto revierta en la comunidad, sobre todo también importante en el territorio en el que se está trabajando. Investigación que, bueno, como en el caso de Villas Viejas, pues cuenta con una tradición muy larga. Realmente ahí trabajamos a hombros de un gran legado, ¿no?, de investigación que se remonta a los años 70 del siglo pasado. Sobre todo quiero destacar la gran labor científica de Francisca Hernández, profesora de la Universidad Complutense, que desarrolló allí trabajos hasta los años 90, y otras colegas de la Universidad de Extremadura como Maribel Ongil, que aparece aquí, en esta foto de las campañas, y bueno, con una producción científica muy extensa. Aquí tenemos algunos ejemplos de las principales monografías, trabajos que, bueno, en fin, han sido una base fundamental para realmente considerar que es uno de los asentamientos de la Segunda Edad del Hierro mejor conocidos en este territorio de la Alta Extremadura, que grosso modo es ese curso medio del río Tajo. Desde el Instituto de Arqueología se planteó la posibilidad de emprender una nueva etapa en ese trabajo. Realmente son yacimientos que atraviesan generaciones de investigadores, ¿no? De hecho, nos podemos remontar mucho más adelante y esperemos que esa labor siga, porque por su envergadura no tiene fin y cada uno va dejando el testigo hasta donde se puede. El instituto lo que buscaba era explorar otras posibles estrategias, porque son zonas arqueológicas grandes, complejas, en las cuales el trabajo de excavación era inviable como única estrategia para conocerlas. No solo es que no fuera viable, sino quizá hay que pensar que si es realmente deseable, quiero decir, me parece importante para su preservación y para el respeto hacia los yacimientos, un balance entre el trabajo de excavación y otras formas de obtener conocimiento. Y ahí esos métodos no invasivos
por lo menos en este caso, resultaron muy fructíferos. Es decir, conseguimos mucha información que aumentó exponencialmente el conocimiento del lugar. Pero yo también quería destacar cómo, aparte de ese objetivo de centrarse en conocer cómo era el poblado de la Edad del Hierro, Villas Viejas es una oportunidad extraordinaria para considerar cómo ese sitio se inserta dentro del territorio. Hemos visto antes el Dolmen de Lácara, también está dentro de ese paisaje de la dehesa, que de hecho es un producto cultural que se inicia su creación como paisaje construido, como paisaje cultural, desde la prehistoria reciente. Así que era una oportunidad única también de valorar esa fusión entre el sitio y el entorno, tanto desde el punto de vista de una reconstrucción histórica, es decir, cómo ese paisaje ha sido, como digo, transformado y creado, pero también cómo en el presente, para la visita, es una experiencia que combina el disfrute de un patrimonio natural, como ven es un paraje pues, de una gran belleza, realmente es muy característico de ese espacio de las dehesas extremeñas, que quizá es un poco el paradigma de ese balance entre la explotación del territorio y la conservación medioambiental. Algo que, desde luego, bueno, quizá no debamos idealizarlo mucho porque tiene muchos retos de cara al futuro, pero proporciona una experiencia, como digo, que combina ese patrimonio natural con el patrimonio cultural. Dentro del propio espacio del Castro, además, hay elementos que poner en valor que son muy relevantes, que son reflejos del papel histórico que desempeñó Villas Viejas. Ha comentado Carmen anteriormente la identificación con la antigua Tamusia, es un viejo debate, hay un consenso cada vez mayor para considerar válida esa identificación, y lo que pasa es que los yacimientos pues tozudamente poco a poco nos van devolviendo cosas que nos reafirman, y recientemente, por ejemplo, el hallazgo de piezas monedas que confirman esta idea de que podemos hacer esa identificación. Y, como digo, un papel relevante en la organización del territorio que podríamos considerar que es algo así como el germen de lo que va a ser el esquema de carácter urbano que va a caracterizar el territorio de toda esta zona del suroeste en época romana, es decir, los primeros grandes núcleos de habitación con un volumen demográfico importante, y eso se refleja en la monumentalidad de las estructuras, como esta de las murallas, que además, bueno, hay que destacar la complejidad, el ingente trabajo de ingeniería que supuso levantar este recinto, que corresponde con la etapa final del sitio. Dentro tenemos esa importante evidencia material de espacios construidos, algunos fueron excavados por Francisca Hernández. La geofísica, como ven aquí abajo a la derecha, pues ha sido generosa, nos ha dado resultados muy buenos que han permitido definirlo, y luego hemos buscado maneras de transmitir esa información a través de imágenes, como esta que podemos ver aquí. Es un trabajo realizado por Pablo Aparicio, que es uno de los artistas que actualmente está trabajando más activamente en la realización de este tipo de recreaciones. Claro, esta imagen no es una licencia artística, sino que es el resultado de 7 años de investigación que nos han permitido ir situando con gran detalle toda esa estructura urbana del asentamiento, la distribución de las viviendas, la lógica de sus espacios, la tipología de las construcciones, incluso acercarnos a cosas que me parecen importantes para comunicar a la ciudadanía, como por ejemplo preguntas muy básicas: ¿cuánta gente vivía aquí? ¿No? Pues podemos acercarnos a este tipo de cuestiones porque son clave para entender cómo se transformó este espacio, o entrar en los espacios domésticos, ¿no? Como diría nuestro querido Gonzalo Ruiz Zapatero, una imagen puede, se dice normalmente, puede hablar más que 1000 palabras o puede engañar más que 1000 palabras. Y se trata fundamentalmente de tomarnos muy en serio lo que transmitimos a través de estas imágenes como fruto de un trabajo lento, silencioso, de investigación, poco a poco acumulando evidencias para producir algo que podemos transmitir. Lo que pasa es que también nos parecía importante contribuir a que estos recursos de virtualización sirvieran para la experiencia directa en el yacimiento. Y en ese sentido, uno de los productos más recientes que hemos podido generar ha sido una aplicación. Si ustedes usan Android, lo pueden descargar, y está pensado para ofrecer una serie de puntos de interés dentro del yacimiento, pero en los que poder combinar la recreación virtual de cómo era ese lugar en la Edad del Hierro y qué aspecto tiene ahora. Yo creo que eso es bastante importante. Con este tipo de cosas nos damos cuenta de que a veces los arqueólogos damos por hecho que todo el mundo tiene esa capacidad de hacer un flashback e imaginar cómo era ese lugar hace 2000 años, y no.
el público que se acerca a un sitio lo que percibe de entrada es, por ejemplo aquí, un espacio de campo, prados, árboles, animales, y es importantísimo poder transmitir de manera eficaz cómo donde están pisando, donde no hay nada visible, material, había un complejo paisaje urbano donde vivían miles de personas. Y también quiero destacar que esa contribución a revalorizar el sitio no debería limitarse a un periodo específico. En la dehesa, y en concreto allí en Villas Viejas, tenemos una oportunidad única, y es que no solo es que sea un espacio, como he dicho antes, con todos estos valores ecológicos, sino que es un espacio público. Es una de esas dehesas boyales, un espacio comunitario de aprovechamiento para toda la población del pueblo de Botija, que es el que está en el término municipal, y contiene esas evidencias, ese legado material de cómo ese paisaje se ha construido a lo largo de siglos. Aquí tenemos los molinos harineros del siglo XVI, por cierto, construidos en buena parte con los materiales de la muralla, estructuras del aprovechamiento ganadero. Nos encantaría poder establecer una cronología y ver, porque claro, ese pasado agrícola tradicional pues a veces se remonta a un pasado indefinido. Bueno, podemos suponer que desde al menos la repoblación cristiana y la fundación de Botija, pero por ejemplo pueden ver ahí esas parideras, esas estructuras muy bien conservadas que nos hablan de esas formas de vida. Nos preguntamos cómo se ha ido conformando ese paisaje y sobre todo qué potencial tiene para las actividades de ocio, de cultura y de educación para el futuro. En ese sentido, como decía Carmen, la implicación de la comunidad ha sido ejemplar. Realmente ellos son los que nos han abierto la puerta a nosotros. Nosotros dijimos, mostramos interés en investigar allí, pero la clave fue que el ayuntamiento desde ya mucho antes venía apostando por revalorizar ese patrimonio a través de actividades en la medida de sus recursos. Botija tiene 160, 180 habitantes. Es decir, aquí estamos hablando de un espacio, como se ha mencionado, donde la despoblación es un problema grave. No hay oportunidades para empleo, no hay oportunidades muchas para el desarrollo y, desde luego, no digo que esto sea una panacea o un remedio milagroso, pero desde luego es una manera, primero, de afianzar un poco la identidad de la gente que vive en el territorio, pero también dar oportunidades para actividades y fomentar la afluencia de público y un poco el desarrollo de la zona a través de iniciativas como las jornadas de puertas abiertas que vienen celebrando desde hace años o infraestructuras como el centro de interpretación recientemente creado y bueno, ahí nos hemos implicado en todo lo posible, insisto, aportando conocimiento para dar contenido a esas iniciativas. El centro de interpretación es una iniciativa de la Diputación Provincial. Nosotros podíamos aportar todo el material que sirviera para montar esa exposición. Y luego también aquí es importante otros elementos de la sociedad civil y en ese sentido el interés de la comunidad por poner en valor ese patrimonio, no solo en los ayuntamientos, las administraciones, sino en general la comunidad. Esto es una iniciativa que deriva de la mezcla del interés de la población de allí por el yacimiento con el interés de recreacionistas profesionales que se incorporaban regularmente a las jornadas de puertas abiertas en Villas Viejas. De ahí surge esta Asociación de Divulgación Histórica Tamusiens, que esperamos que puede ser un punto de partida para otro tipo de actividades participativas, talleres familiares, actividades de recreación. Entonces, bueno, hay optimismo en cuanto a la posibilidad de desarrollar cosas también desde ese frente, ¿no? Y de esa manera implicar más al conjunto de la comunidad. Y bueno, estos son los puntos que yo quería plantear para aportar un poco de elementos de abundancia en el debate. Y nada más, salvo, bueno, animarles a que vengan por allí, que es un entorno increíble en cuanto a su riqueza natural, patrimonial, y como refleja todo lo que se está viendo aquí de este territorio de Extremadura y que yo creo que encierra un enorme potencial de futuro. Así que nada, por mi parte nada más. Muchas gracias y espero que ahora podemos hablar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Victorino. Es verdad, bueno, él lo ha destapado, esto es todo absolutamente intencionado. Venimos aquí enseñando estas píldoras para intentar que vengan a nuestro territorio para conocerlo, evidentemente, ¿no? Y, bueno, respecto al debate, queríamos abrir un poco, ¿no? Yo tengo algunas preguntas sobre todas las cuestiones que se están planteando y me gustaría lanzar algunas preguntas y que las personas que están en la sala evidentemente participen en
de esto que yo voy a lanzar, estas preguntas que yo voy a lanzar, o si tienen algunas, si quieren, por supuesto, plantearlas, pues estamos abiertos a que en cualquier momento, bueno, pues ustedes participen. Si les parece, empiezo yo con algunas de las cuestiones que se han planteado. Pues han lanzado ideas cada uno de ellos ha lanzado alguna idea que me parece interesante y me gustaría saber cómo está trabajando el resto en este sentido. Lo voy a explicar claramente. Sí que, bueno, hay una cuestión que en todas y cada una de las exposiciones, como se ha hablado de una manera muy rápida y se ha pasado rápidamente por todos y cada uno de los sitios que hemos estado viendo, que son todos muy interesantes, pero nos hemos detenido poco en lo que transmitimos, en lo que comunicamos, ¿no? En qué es lo que contiene la cartelería. Y sí me gustaría compartir una experiencia, digamos, personal. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo voy a ver estos sitios? El otro día lo comentaba con alguno de los ponentes, que no hace demasiado. Por ejemplo, he estado en lo que es una ciudad romana bastante conocida en nuestro territorio, en Extremadura, pero no me pasa solo ahí, sino en todo ese canal de los yacimientos a los que habitualmente voy. Es que cuando hemos hecho la visita, lo que he podido percibir de la cartelería, o cuando salgo del sitio, lo que quiero decir es que cuando yo salgo del sitio, lo que tengo es más o menos una impresión de cómo está estructurado el sitio, de cuáles son los edificios que hay detrás de los muros que estoy viendo, de cuáles son sus dimensiones, de qué están construidos, pero he sabido muy poquito de lo que sería la vida cotidiana en aquel sitio. No sabemos nada de las mujeres. Hay que pensar que estamos hablando, en este momento estamos construyendo, ¿no?, una arqueología de género, ¿no? Y todos esos mensajes que yo creo que serían, ¿no?, que acercarían a la ciudadanía mucho más al patrimonio arqueológico, conectándolo directamente con el día a día, con nuestras vivencias personales del día a día. Esto habitualmente yo no lo encuentro en ningún sitio. No sé lo que pensáis al respecto y no sé lo que piensa la sala. Que me dijerais cuál es vuestra impresión, si entendéis que hay tareas que hacer al respecto, o entendéis que, bueno, que los arqueólogos es que nos dedicamos a describir estructuras y objetos y... Bien, yo estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir, esas señales tienen que ser interpretativas, no descriptivas ni informativas. Es decir, si tú estás viendo un espacio de vivienda, pues tienes que explicar cómo eran las viviendas, esos aspectos sociales. Estoy totalmente de acuerdo. No sé, lo que pasa es que yo no sé esa apreciación que has hecho tú, no la he cotejado, pero estoy totalmente de acuerdo, quiero decir. Lo que pasa es que ahora ocurre lo que ya estás poniendo, Vitorino, que es que ahora vas con una señal física, te ayuda a interpretar un yacimiento, pero él ha hablado de esos nuevos avances tecnológicos que lo llevas en el móvil también. O sea, y eso sí que permite cambiar mucho más que una señal que tú sabes que la fabrica, trabajas en ella, expresas ahí una serie de conocimientos, o sea, y eso es muy difícil cambiarlo. Sin embargo, esa nueva apuesta de Víctor, lo que has comentado antes, me parece muy, muy interesante. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Verónica Buey, trabajo en una excavación arqueológica, pero en la necrópolis tebana, nada que ver. Me han parecido muy interesantes los proyectos que habéis presentado. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Retomando lo que ha dicho Carmen y muchos de los indicios que habéis dado en todas las presentaciones sobre puesta en valor del patrimonio, yo haría una pregunta como que antecede a todo esto que estáis contando ahora. A mí me ha quedado la duda de cómo planificáis o cómo se diseña la estrategia de todas esas acciones que habéis ido contando cada uno de vosotros. Habéis hablado muchas en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, habéis hablado de, Santiago ha mencionado, por ejemplo, generación de empleo. Habéis hablado de interacción con las comunidades locales,
o sea, participación ciudadana, habéis hablado de educación, pues de que la propia población asuma su patrimonio, la importancia, O sea, como de muchas iniciativas sueltas o de poner los postes para que la gente sepa por dónde guiarse, tal. Y a mí me falta, dentro de todo esto, es la estrategia. ¿Quién diseña la estrategia? ¿Cómo diseñáis con todos los agentes sociales con los que vamos a interactuar? ¿Quién toma las riendas de hacer esa planificación? ¿De qué resultados se esperan? ¿Quién lidera todo esto? ¿Cómo interaccionáis con los otros grupos sociales? Sociedad civil, administración pública, a todos los niveles, municipio, región, etcétera. Participación ciudadana, yo qué sé, asociaciones, institutos, colegios, etc. No sé. Muchas gracias por la pregunta. Hay en algunos casos en los que se establecen planificaciones, claro, aquí se ha hablado de diferentes proyectos que los llevan diferentes organismos. En el caso de Vito, por ejemplo, pues lo está desarrollando el Instituto de Arqueología de Mérida. En el caso de la puesta en valor de algunos de los casos, de los ejemplos que he mostrado yo, en algunos casos los ha desarrollado el propio ayuntamiento de Zalamea, por ejemplo, fue el caso de Zalamea, de la cisterna de Zalamea. Ellos fueron los que compraron el inmueble y los que asumieron con una subvención que consiguieron a través de una mancomunidad de hacer la puesta en valor. La administración autonómica, en este caso, pues nosotros lo tutelamos. La Comisión de Patrimonio evaluó ese proyecto, estableció que tenía que tener unas medidas de prevención en cuanto a la puesta en valor, pues un seguimiento, una serie de actuaciones, de sondeos y tal. Y, como si dijéramos, coordinamos esa puesta en valor, por ejemplo, de esa cisterna, buscando una armonía entre diferentes instituciones. Hay veces que se consigue en su totalidad y hay otras veces pues, que nos quedamos con la espinita de haber llegado a un punto más alto, ¿no? de esa coordinación. Pero sí que es importante eso, entender que cuando se consiguen esas coordinaciones entre las diferentes administraciones, al final ganamos toda la sociedad. Porque al final se está invirtiendo un dinero que es público. Por ejemplo, en Medellín se desarrollaron esos programas, esos convenios, la financiación corría o la aportaba la Junta de Extremadura, los primeros convenios la aportaba a la mancomunidad de municipios del Guadiana y claro, decían los pueblos de alrededor de Medellín, bueno, pero ¿yo qué saco de esto? Si la inversión se está haciendo en ese pueblo, no en el mío. Le decíamos, pues que tienes una serie de parados que están trabajando en ese pueblo y no los tienes parados y están trayendo un sueldo a tu pueblo y estás dinamizando la economía de tu pueblo porque si esas personas tienen un sueldo y antes estaban parados, pues van a poder comprar más, van a poder también aportar más a la economía de tu propia población. Conectar con la sociedad es súper importante. No puedes llegar allí la administración y no contar con ellos y hacer lo que tú quieras desde, como se dice, 200 kilómetros en el caso de Extremadura. Es el extremadurón, como decimos en algunos casos, porque son cientos de kilómetros los que tiene nuestra comunidad autónoma. Entonces, que tú vayas a la zona de las Urdes o vayas al monasterio y le digas a la gente lo que quiere hacer la administración de Mérida, es muy difícil si tú no conectas con ellos y se establecen unas estrategias también de trabajo conjunto. Y si la gente no participa en esos proyectos, es muy difícil. Vito ha puesto el caso de la asociación que han creado en Botija, en esa población. En el caso de Medellín, fue la propia población la que dijo, vamos a hacer una asociación histórica de Medellín. Allí pasó la guerra civil, arrasó con todos los archivos, quemaron todos los papeles, pasó la guerra de independencia, cuando van al Arco de Triunfo de París, está puesto Medellín como una de las batallas grandes que gana Napoleón, quemaron todo, no había documentación prácticamente. Entonces, la propia ciudadanía nos pidió a los arqueólogos cómo podemos hacer una asociación para empezar a crear un archivo que tengamos de qué investigaciones se van haciendo y que empecemos a tener, como se dice, unos documentos, unos papeles que permitan a la larga, como bien decía Vito también, el tema de la investigación, ¿no? De continuar. Yo creo que al final es un balance un poco complicado porque por un lado la gente del territorio demanda soluciones, demanda esa recuperación del valor del patrimonio, pero como bien tú destacas es necesaria una estrategia a largo plazo y efectivamente la hay. Obviamente ha ido variando a través del tiempo, pero sí que existe esa estrategia global que está centrada sobre todo, bueno, en el carácter fronterizo y todo el trasfondo histórico de estos territorios, que es la necesidad de fomentar el
el desarrollo local a través de múltiples herramientas, ¿no? Estrategia contra la despoblación, estrategia para articular el territorio, también para reforzar su propia identidad, que es algo que, bueno, quizá en otras regiones de la península quizá no es tan... está como más asentado o tiene una tradición histórica mayor, y desde luego sí que pienso que, y desde luego desde la Consejería de Cultura sí que ha habido planes muy concretos a largo plazo para articular estas iniciativas, ¿no? Yo te puedo comentar el caso de la recuperación de la Vía de la Plata, que he puesto varios yacimientos. Eso tenía una planificación, es decir, había un estudio previo de muchos años, Carmen, que tú participaste en ello por parte de la universidad y de la Junta de Extremadura, de la Consejería, no sé si te refieres. Es una idea de revalorizar el patrimonio de la Vía de la Plata, de conocimiento y puesta en valor. Entonces, hay una planificación desde la Universidad y de la Consejería, se aprueba ese proyecto por Europa, se establecen unos equipos multidisciplinares, arqueólogos, historiadores del arte, administrativos, jurídicos, arquitectos, que planifican luego una relación de intervenciones y se planifican esas intervenciones. En el caso concreto y se le dan unos edificios a unos recursos patrimoniales que incorporan ese proyecto en total, se le quieren dar unos usos, y me voy a centrar, por ejemplo, en el tema de los yacimientos arqueológicos. Esos yacimientos arqueológicos estaban en manos, por decirlo de una manera, de unos directores que han estado trabajando constantemente en esos yacimientos arqueológicos. Bueno, pues ellos planificaron las líneas de actuación de investigación, es decir, sería de interés el conocimiento en Caparra, pues es interesante abordar el conocimiento de tal, o sea, se planifica la intervención arqueológica, y eso que conlleva que esa intervención arqueológica va a suponer que tengas que proteger de alguna manera el yacimiento, pues con una serie de medidas, de lo que hemos dicho, de adquisiciones, de retiradas de carretera y unas medidas de conservación. Esa es la planificación. Y finalmente, adecuar esas áreas que te ha proporcionado el conocimiento, como ha dicho Vito, yo tengo que conocer para poder transmitir. Todo eso es una fase en la que tú dices, esto que yo he excavado, que yo he investigado, que yo conozco, tengo que transmitirlo socialmente. Entonces se planifican unos equipamientos que de captar a visitantes, como son los áreas de centros de interpretación, con aseo, con aparcamiento y tal. Se planifica a la hora de transmitir dos posibilidades, que son lo que se hace en la mayor parte de los yacimientos, sobre todo en esos momentos. Ahora ya estamos viendo que hay otra fórmula. Es decir, yo voy a ir a un yacimiento arqueológico, puedo visitarlo con una señalización, como hemos visto, direccional, interpretativa y demás, o bien también que no es necesario interpretarlo a través de un centro de interpretación, que en una época había muchos centros de interpretación. Ahora mismo hay otros recursos, porque interpretar desde con un guía, con un folleto, con un dispositivo, es decir. Entonces, esa era la idea. Y luego la implicación, o sea, lo que queríamos es que esos recursos se conozcan, porque ya sabemos que el conocimiento significa respeto, significa fórmulas, o sea, genera empleo, y además en esas intervenciones se contó con las mancomunidades que empezaron a hacer actividades en los yacimientos arqueológicos. Incluso la propia consejería en esos momentos tenían contratado empresas que se dedicaban a hacer actividades con los pequeños, con los niños, con la comunidad educativa, con los propios pueblos. Yo recuerdo que en Caparra se hicieron algún festival por la mancomunidad en el yacimiento, etc. Es decir, yo creo que eso es una planificación. No sé si le falta algo, cogea de algún sitio o de otro, pero en definitiva es una planificación que hasta tal punto se contó con los ayuntamientos. Muchos ayuntamientos se hicieron cargo de los yacimientos arqueológicos en el sentido, por ejemplo, de los centros de interpretación. Pero es que ha sido, yo entiendo que ha sido un éxito, y las cosas luego van finalmente rodando
porque ahora mismo estamos viendo que ha habido un continuo en la intervención, por ejemplo, por poner Táparra, que es el que más se conoce. Se ha seguido, se hizo la consolidación de las termas, se hizo la recreación del anfiteatro, se sigue apostando por la revalorización social, se hacen actividades y creo que bueno, que sí que hay una planificación y que poco a poco pues hay que seguir en esa misma línea. No sé si te referías un poco yo a quería, eso. Perdonadme, es que justamente quería traer un ejemplo porque yo creo que, lo comentaba yo al principio, hay varias, todas las administraciones están implicadas, ¿no?, en el territorio. Ocurrirá, supongo, que en todas las comunidades autónomas. Tenemos administraciones al frente de muchos proyectos de valorización de yacimientos, ¿no? En el caso de Botija está como muy al frente, ¿no? El propio ayuntamiento de Botija, habiendo además 2 ayuntamientos implicados. Lo que sí que hemos conseguido, yo es que quería traer un ejemplo muy concreto, porque es verdad que, por ejemplo, las diputaciones tienen sus propios proyectos, mancomunidades tienen sus proyectos, entonces cada uno parecía que no había una... No estaba eso muy coordinado. Afortunadamente, hace 2 días hemos tenido por primera vez un proyecto, hay una coordinación, se ha anunciado que va a haber una colaboración estrecha entre la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura para impulsar un plan director justamente para Caparra. Es que lo quería añadir porque ya estaba hablando. Entonces, afortunadamente, las administraciones locales, incluso de signos incluso contrarios, son capaces de apostar por poner en valor un bien. En algunos casos también el problema es la financiación. Depende de quién aporte la financiación, pues, como se dice, tiene más peso, tiene menos peso. Y como estaba diciendo, el proyecto quizá senior y el que más entidad ha tenido ha sido el de Vía de la Plata. Otro de los proyectos que se desarrollaron en el año 2014-2015 fue Ciudades Romanas de Extremadura, que ha sido un proyecto unitario para todas las ciudades romanas de Extremadura, y se planificó porque en ese momento pues, había una serie de fondos que no se estaban invirtiendo en turismo y se reconocieron a la Consejería de Cultura y se generó un proyecto marco para actuar en todas las ciudades romanas, con una planificación, con arquitectos, como estamos comentando, con un personal multidisciplinar en el que hubiera restauradores, conservadores, en función de lo que se fuera a hacer, pues hubiera profesionales que fueran marcando un poco las pautas de actuación en eso. Vale. Yo creo que tenemos otra pregunta por allí. Sí, hola, buenas. Yo quería hacer un comentario en torno a lo que se haya planteado y lo que estés comentando ahora, ¿no? Soy extremeño también, he trabajado en Extremadura. Y una cosa que decía Santiago ahora, que me parece muy interesante, que es tampoco vamos a ir desde la Junta, ¿no?, a imponer a los ayuntamientos, ¿no? Yo sí que he hecho en falta, no sé cómo se podría gestionar, ¿no?, pero, o a lo mejor lo tenéis y estáis trabajando con ello, ¿no?, pero algún tipo de un plan director, gestor, de puesta en valor de los yacimientos, ¿no?, pero a largo plazo, ¿no?, para que los ayuntamientos puedan consultarlo y trabajar con ellos de base. ¿Por qué digo esto? En los años 90, principios del 2000, pues los fondos líder, ¿no?, lo que dieron lugar fueron a muchos proyectos de 3 años, de 2 años de excavación, 1 año de puesta en valor del yacimiento y muchas veces un 4.º año de creación del centro de interpretación, pero vemos cómo hoy día gran parte de esos centros están cerrados. Hay incluso tesis doctorales que han analizado el número de centros que están cerrados en Extremadura. Creo que la única manera de evitar, por un lado, el cortoplacismo de los ayuntamientos, ¿no?, que también impacta directamente la gestión del patrimonio, y por otro lado, también un poco evitar que no siempre sean los grandes yacimientos, ¿no?, los que reciben esas planificaciones a largo plazo, ¿no? Sería, no sé si, y lo digo, no sé si existe, pero por parte de la Junta sí que crear algún tipo de una guía de buenas prácticas, ¿no? Yo sé que desde Medio Ambiente yo tenía la suerte de trabajar en proyectos europeos de gestión de las dehesas, ¿no? Y yo participaba en la parte de patrimonio, ¿no? Pero sí que se hacía una guía de buenas prácticas de la dehesa para entregar a los ayuntamientos, ¿no?, para que cada ayuntamiento tuviera a su disposición cómo gestionar una dehesa. Y en esa parte, bueno, pues entraba también la parte de arqueología, ¿no? No sé si desde la parte de patrimonio se está teniendo en cuenta, o de la parte desde la Junta de Extremadura se está teniendo en cuenta este tipo de trabajo. Yo sé que eso, pues no sé si a lo mejor este sí que lo está haciendo, no lo tengo claro tampoco, pero no sé si la Junta se lo plantea. Un poco para evitar eso, ¿no?, ese cortoplacismo de los ayuntamientos que lleva además a no solo una cuestión de dilapidar dinero, sino que muchas veces, por un lado, genera al final también una especie de desilusión en los habitantes de la zona, ¿no? Cuando como persona implicada en un yacimiento que excavamos, que hoy día está completamente abandonado, por decirlo de alguna manera, por un lado creo esa desafección por parte de la población, pero por otro lado también supone una afección al patrimonio, ¿no? Son yacimientos que quedan excavados y quedan abandonados, ¿no?, con el deterioro que ello supone. Y que los ayuntamientos, los nuevos ayuntamientos, lo que te piden es
excavar otro yacimiento más. Y en plan de, es que no, habla con la Junta, plantéate una geofísica, es que eso no da visitas, es que eso no es vistoso, queremos excavar. Entonces no sé si estáis trabajando en eso. Bueno, yo no soy de la Junta, pero Yo contesto. Yo muy brevemente. Vosotros tenéis un ejemplo. Bueno, es verdad Sí. que justamente Villas Viejas de Altamuja cuenta con un plan director, por eso señalaba para que lo comentara, pero hay más yacimientos que tienen planes directores y va a salir además una línea de ayudas para redacción de planes directores en breve este año. La idea es pues ir poco a poco, pues eso, es que son herramientas fundamentales. De hecho, no estamos con yacimientos arqueológicos, pero sí que estamos haciendo planes directores, pues ya lo comento aquí también, para incluso la gestión del patrimonio cultural y material. Entonces estamos en esa línea, efectivamente, completamente de acuerdo en lo que tú estás comentando. Sí, te puedo citar ahí una de las iniciativas recientes del CSIC que han denominado Conversaciones Imposibles, que plantea cómo diferentes áreas de conocimiento que en teoría no podríamos asociar pueden generar un diálogo fructífero para abordar problemas del presente, y una de ellas es una iniciativa en la cual está la Milà Fontanals y el CSIC, el INCIPID, hablando de espacios ganaderos. Ellos trabajan en Bavia, en otros espacios de alta montaña, y hablan con agrónomos y gestores que plantean problemas de la gestión del paisaje actual. Entonces, bueno, yo creo que hay que abrir ese arco y efectivamente no centrarse tanto en excavar, sino también en poner en valor toda esa diversidad de manifestaciones. Lo de las buenas prácticas, pues yo creo que eso tiene que ser un diálogo, ¿no? Porque en la administración hay profesionales con conocimiento no solo de una gestión mecánica administrativa, sino con conocimiento, con criterio, con conceptos de base que pueden aportar también criterios. Entonces debería haber intensificarse más esa conexión para establecer cómo deberían hacerse las cosas. Muy de acuerdo. De acuerdo con lo que plantea José María. ¿Sabes? Hay que hacer una mejor gestión también, porque es lo que estamos viendo. Se está haciendo una inversión de dineros públicos en una serie de infraestructuras, de equipamiento, y hay que ver la forma de gestionarlo de cara a que a que pueda ser un recurso, como bien decía antes Vito, no será la panacea, pero bueno, que aporte algo a esa comunidad, a esa población, en aras un poco de fijar población o de generar empleo. A lo mejor tenemos que replantearnos lo de que todo sea gratuito. Vamos a todos los países y cuando has hecho 600 o 1000 kilómetros y llegas a Sicilia y te dicen 20 euros por visitar esto, los pagas, contento. Aquí a lo mejor somos nosotros mismos los que tenemos que empezar a poner precio también a la cultura y al conocimiento, pero que cuando una persona llega a un yacimiento se lleve una buena sensación. Hay un profesional que, si llega una persona que habla alemán o habla inglés, tenga allí una persona que le pueda explicar y que le pueda dar una visita de calidad. Que la pague. Pero ¿qué hace eso? Que está generando unos recursos también en la zona, lo que estamos diciendo. Cuando estás sufriendo temas de despoblación, tienes que articular a lo mejor cosas que antes funcionaban, pues vemos que hoy en día no funcionan. Como bien también lo ha apuntado Ana, los centros de interpretación fue una política que se desarrolló durante una serie de años. Hoy en día pues estamos viendo que a lo mejor no hace falta hacer un inmueble de un centro de interpretación, sino pues como están colocando en algunos yacimientos, pues cartelería con un código QR, tú te descargas la aplicación y tú estás entendiendo el yacimiento en el idioma que tú quieras porque lo puedes seleccionar. Y también tendremos que ir hacia eso. Con los que ya están creados, pues habrá que plantearse también una nueva fórmula de gestión de los mismos, porque a lo mejor está el centro de interpretación cerrado y al mismo tiempo el ayuntamiento está dando una subvención a las asociaciones del pueblo para que alquile un local. Pues a lo mejor esa asociación puede tener su sede en ese centro de interpretación que está cerrado y lo puede tener abierto. Ellos tienen su sede y podemos a lo mejor buscar arbitrar nuevas fórmulas de gestión de esos espacios, que ya están las inversiones en ese caso hechas. Y también generar, cuando se hace la puesta en valor de un yacimiento único, en muchos casos no puede generar una atracción turística potente. Allí en la zona de Extremadura pues hay varios yacimientos de cronología tartésica que se han excavado
y a lo mejor lo que necesitamos es plantear una ruta tartésica con todos esos yacimientos que tienen sus propios centros de interpretación en algunos casos y generar un producto turístico potente, en ese caso, de cara a que haya una atracción de decir, no solo voy a ir a visitar sino que voy a visitar una ruta de 5. Y ya al final estoy un día visitando, pues como el modelo de los parques culturales de Aragón. Son varias poblaciones, cada población tiene un recurso, un bien cultural, y tú te vas desde ver un pozo de nieve a ver un yacimiento, a ver un sitio paleontológico, y vas generando pues un flujo de movimiento de personas que van a ese territorio, pero si los puedes quedar en el territorio las máximas horas posibles, pues van a tener que recalar, bien a hacer noche en alguna de las poblaciones o bien por lo menos comer. En ese caso, en algunos sitios estamos viendo que sí que están reformulándose los sistemas de gestión y se están notando ese input. Yo creo que había una pregunta, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Me ha encantado vuestras comunicaciones de todos. Extremadura es grande, es maravilloso y tenéis mucha suerte por eso, porque no tenéis una presión turística y después paso a hablar. Y bueno, mi nombre es Susana Martínez, soy arqueóloga. He sido también guía de un centro de interpretación de arte rupestre en la región de Murcia. Es un centro que surgió como resultado de la Declaración de Patrimonio de las pinturas rupestres del arco mediterráneo, el Patrimonio de la Humanidad, en 1998, creo. Y bueno, pues estuve trabajando 4 años y medio hasta que se acabó el dinero y paró. El Ayuntamiento de Moratalla, que era donde estaba este lugar, pues bueno, hizo muchos esfuerzos con Patrimonio de Murcia para que se mantuviera, pero bueno, se cerró después. Bueno, quedó cerrado, se ha vuelto a abrir por otra gestión, por empresas privadas, por asociaciones. Ha habido intentos de que se pagara la entrada, cuando yo estaba de guía no se pagaba. Ha habido intentos de todo tipo y he seguido el ejemplo de este centro a lo largo de los años, puesto que yo pues acabé el trabajo allí en 2011 y realmente si no hay una voluntad política o hay unos planes a largo plazo de gestión patrimonial, desde luego lo que se empieza con un esfuerzo y sobre todo con una ilusión enorme se termina. Y eso es lamentable y creo que todos lo sabemos. Todos aquí tenemos una edad en los que hemos podido ver proyectos que han empezado y han acabado, otros que empiezan y tal. Hace poco, que esto también es otra parte de... Bueno, esto nada más que pues como un desahogo. Pero bueno, ahora viene la siguiente cuestión, ¿no? Pues acabo de terminar un curso de tecnologías avanzadas para la difusión y puesta en valor del patrimonio cultural de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, un curso muy chulo, online, 6 meses, muy completo, guapísimo, en donde ya estamos alertados por el tema de la inteligencia artificial, por el tema del impacto del turismo en el patrimonio cultural. Yo soy arqueóloga y soy sospechosa, ¿no? Porque yo nada más que me he acercado a la arqueología, ¿no? Pero realmente lo que se viene encima es tremendo. Me encanta que en Extremadura podáis enseñar vuestros yacimientos de una manera de visitas guiadas y tal, y que de momento, afortunadamente, no tengáis impacto turístico. Bueno, claro, en las ciudades, claro que sí, en el Teatro de Arte Romano de Mérida, me imagino que habrá en Badajoz, en fin, en varios puntos, pues habrá un impacto, pero en larga, ancha es Extremadura, pues afortunadamente no, y eso es una suerte, es algo que vamos a perder dentro de poco. Bueno, resumiendo, quería preguntar, el tema de tecnologías avanzadas para la difusión y puesta en valor del patrimonio cultural, como exposiciones virtuales, como videomapping, como gestión de redes sociales para la divulgación y la puesta en valor de vuestros, en este caso de los sitios arqueológicos de esta comunidad autónoma. ¿Hay algún plan? ¿Se ha hablado? Particularmente cada uno de los proyectos, hay proyectos diferentes. Bueno, quería preguntar así en general a todos los miembros de la mesa qué han hecho en relación con las nuevas tecnologías aplicadas a la difusión y la puesta en valor del patrimonio cultural. Gracias. No sé, en el caso, por ejemplo, de Medellín, hicimos una toma de láser escáner de todas las estructuras del teatro. Se ha hecho una recreación de ese edificio del teatro. Entonces, cuando
llegan los niños, sobre todo con temas de excursiones, lo primero que se les hace es mostrarles el contenido museográfico que hay en la iglesia contigua, en la iglesia de Santiago. Y ahí se les explica, ellos pueden comprobar los volúmenes de la ruina cuando salen a ver la ruina, que entiendan que pues, tuvo un tornaboz, la zona del pasillo que hay en la parte de arriba, pues que era un ambulacro, que era como un túnel por el que se iba pasando y se iba saliendo por las diferentes salidas. En ese caso también entendimos que era necesario, aparte de esas nuevas tecnologías, para que ellos entendieran esos volúmenes y tal, y vamos, tanto los niños como una persona pues, que no tenga conocimiento de la realidad arqueológica, ¿no? Que también era importante generar una marca de yacimiento, porque si no tienes una marca de yacimiento, en muchos casos no tienes una visibilidad. Parece una tontería, pero cuando vamos por la carretera, nuestros niños, nada más que ven la M de McDonald's, ya está. ¿Cuándo paramos? Porque está ahí el McDonald's o el Burger King, ¿no? Son iconos, son marcas, pero cuando la sociedad, nada más que ve ese logotipo, está identificando, eso está el yacimiento, ¿no? Y nos vendrá a la cabeza diferentes yacimientos de España. Entonces ahí generamos también una marca de logo de yacimiento. Generamos una web también para que, como decía Sofía, se subieran contenido. Luego es cierto que esa web no se ha ido actualizando con todas las investigaciones que se han ido haciendo a posteriori. Pero sí que de cara a que la sociedad que visitara el yacimiento entendiera cómo era ese edificio, se generó un modelo 3D. Incluso el barrio musulmán que excavamos en la parte de arriba del graderío se tomó todo con un láser escáner, se tomó todo el bruto de todos los datos de ese barrio islámico. Eso no se ha recreado, pero nos gustaría a la larga de poder hacer esa recreación, igual que se hizo en Cartagena con el barrio bizantino que tenían y documentaron dentro de ese teatro romano. Y lo que estamos diciendo, hay que ir tirando hacia ese tema. En la cartelería exterior del yacimiento se colocaron también por realidad virtual, tú apuntabas con el móvil y te salía un romano, soy Quinto Cecilio Metelo, fundé Medellín, de cara a que cuando el adulto está visitando el yacimiento, el niño no le esté encordeando, vámonos, 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 sino que el niño esté jugando con el móvil, con el romano, y la persona pues esté visitando el yacimiento con una cierta tranquilidad, porque nos pasa a todos los padres de familia, que al final los saturamos a los niños también con las piedras. Y era también una vía de escape de que se pudiera visitar el yacimiento con una cierta tranquilidad en familia y el niño tuviera su parte de ocio y la ciudadanía ya más adulta pues tuviera un disfrute del espacio arqueológico desde otra perspectiva, ¿no? Me parece que, bueno, Victorino quiere comentar una cosa y luego yo quería comentar también respecto a este asunto. Muy breve. Sí, pensando en iniciativas más globales, más comunes, hombre, podemos mencionar que, bueno, destacar una cosa, que el Instituto de Arqueología como centro mixto que es, bueno, sí que soy mixto junta CSIC y en ese sentido la conexión con esa revalorización del patrimonio con tecnologías más avanzadas, yo no sé si llamarlas nuevas tecnologías, pero bueno, hay iniciativas que pretenden ser transversales, como por ejemplo hay un programa que recientemente ha echado a andar, que es el programa Momentum, que es una iniciativa CSIC de atracción del talento digital, dentro de la cual, por ejemplo, nuestro centro pues, ha iniciado una línea formativa, pero con el objetivo de desarrollar de manera conjunta proyectos de este tipo para las diferentes líneas de investigación del centro. Es decir, que hablamos de recrear proporcionar estos recursos para un poblado de la del Hierro, pero también para la muralla romana de Mérida, para los paisajes megalíticos de Extremadura, es decir, algo que nos permita hilar, ¿no?, todas esas diferentes iniciativas con esos recursos tecnológicos orientados a la difusión, con herramientas como la que ha enseñado Sofía, de colecciones. Son interesantes esas iniciativas, museos virtuales en los que uno puede acceder a visualizar y comprender desde objetos a yacimientos a través de esos tipos de repertorios. Entonces, bueno, son ideas que van más allá de iniciativas individuales, sino que van articulando el uso de esas tecnologías para todo el territorio, y insistir en esa idea de que nosotros como centro estamos implantados en ese territorio y es quizá nuestro referente inmediato y la colaboración ahí con la administración es importante.
Yo sobre la digitalización sí quería comentaros una cosa. Es un proyecto que se está desarrollando desde la Junta de Extremadura, que es importante, que no solo tiene que ver con la difusión y que tiene que ver con los bienes declarados de interés cultural. Estamos llevando a cabo, en colaboración con la Universidad de Extremadura, la digitalización sistemática de todos los bienes que están declarados, los bienes inmuebles declarados. Eso es importante, eso incluye las zonas arqueológicas y ya sabemos que es fundamental, porque por desgracia a veces hemos tenido, bueno, nosotros perdimos hace no demasiado una ermita completa prácticamente, y entonces es fundamental, como sabéis, tú que has estado además, ¿no? Formándote en esta cuestión. Yo también he estado haciendo este curso, que por cierto es muy interesante, animo a todo el mundo que lo haga. Pues eso, que en conservación es fundamental ante cualquier evento catastrófico, y desde luego para la difusión se está demostrando que también lo es. No sé si hay alguna pregunta más, sí que es verdad que es algo tarde, pero podríamos acabar con esta. Hay un par de preguntas más. Buenas tardes, la mía es muy breve. ¿Todos los yacimientos que se excavan se van a poder poner en valor, sobre todo por temas económicos? ¿Qué se decide? ¿Qué se pone en valor? ¿Cómo se decide? Bueno, eso es una pregunta, lo comento yo, ¿no? Como administración. Bueno, sí que es verdad que las excavaciones, como todos sabemos, todos los que estamos aquí sentados, generan problemas de conservación, ¿no? Difíciles de gestionar, que las excavaciones están acompañadas o se exige en este momento planes de conservación, ¿no? Se están exigiendo los planes de conservación y desde luego el tapado de las estructuras siempre. ¿Sobre qué se determina qué es visitable o no es visitable? Esto tampoco es que antes se ha hablado de un plan, ¿no? Se ha hablado de los planes directores. Los planes directores que acompañan a los sitios. Las voluntades de las administraciones de poner en valor, que a veces es de una manera fortuita, ¿no? Porque hemos sido capaces de adquirir un terreno, ¿no? Y entonces podemos invertir. Realmente es verdad que hay muchos estudios que nos dicen cómo analizar los recursos que tenemos en el territorio y los que son necesarios, los que sería posible poner en valor porque serían, digamos, rentables para la ciudadanía económicamente y demás. En este momento, hemos de confesar que no tenemos un plan de este tipo, ¿vale? Ni todos los elementos que aparecen, desde luego, ni merecen, ni es necesario ponerlos en valor todos, ¿no? Porque tampoco nos aportan, ¿no? en nada a veces, ¿no? Ni porque porque no tienen suficiente entidad, ¿no? Para comunicar nada, o porque su estado de conservación o de lo que están hechos puede hacer que sea muy difícil su mantenimiento, ¿no? Entonces, es que son muchas cosas, ¿no? Es muy difícil de comunicar, yo creo, ¿no? Y de acertar, digamos, en la respuesta, porque son muchos temas, ¿no? Los que tenemos que poner encima de la mesa, ¿no? No sé si he respondido o... Lo importante también es que no se nos caiga lo que tenemos en pie, sobre todo murallas de castillos, estructuras que están en pie, que las tenemos visibles fuera de la superficie. Lo primero es la conservación de eso. Yo creo que todos los que estamos en la mesa opinamos igual. Y otra cosa será excavar después. En algunas actuaciones que tenemos reuniones de coordinaciones con arquitectos de la Junta y tal, nos dicen, bueno, ¿qué queréis excavar? Y yo en algunos casos que he estado le he dicho, yo no quiero excavar nada. Quiero que el dinero que haya en ese proyecto o que se pueda destinar a esta obra se restauren todas las murallas antes de que se caigan, sobre todo murallas de tapial de cronologías islámicas. Antes que excavar y sacar una casa islámica, pues lo que tenemos sobre superficie, que no lo perdamos hoy día. Y en ese sentido, los compañeros también del Servicio de Obras nuestro, de la Consejería de Cultura, también en la mayoría de los casos opinan igual. Si hay un dinero y podemos restaurar las murallas del castillo, pues antes que meternos a excavar hacia abajo y generar un problema de conservación, como dice Carmen, de cara luego a las estructuras que se sumen, pues destinarlo a lo que tenemos en pie. Es lo más razonable. Va a ser la última pregunta, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Yo, como visitante de restos arqueológicos, visité en Jaraíz de la Vera las tumbas de corredor de la dehesa Boyal hace unos años, que habían puesto unos cartelitos muy monos que estaban, y volví al cabo de 4 o 5 años y aquellos carteles estaban todos roñosos, la tapia rota, la tumba es medio caída,
que parece ser que era una de las tumbas, de las muchas tumbas que hay en la dehesa. Eso por la parte negativa, y luego por la parte positiva, el año pasado estuve viendo la exposición del Tarañuelo, el campo Turuñuelo en el Arqueológico de Alcalá de Henares, que me pareció una exposición excelente, y he preguntado si esa exposición la siguen manteniendo en algún sitio o solamente fue momentánea, porque me pareció una exposición muy buena. Yo no he ido a ningún sitio, lo que sí es que los rostros del Turuñuelo sí que han vuelto a Badajoz y se está acondicionando una sala de protohistoria. Ay, no, perdón. Yo creo que esa exposición no sé si sigue itinerando, no lo conozco, pero sí que todos los restos arqueológicos, todos los materiales arqueológicos que se pusieron allí, que venían del Museo Provincial de Badajoz, han vuelto al museo, y ahora lo que sí se va a hacer es una sala de la protohistoria en Extremadura con todos esos elementos. Yo creo que está a punto de inaugurarse, está en un estado muy avanzado donde están gran parte de todas esas piezas, y me imagino que bueno, con la interpretación, el contexto en el que están, ¿no? Pero la exposición en sí misma yo creo que no está. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a cerrar, porque teníamos que estar, ¿no?, hasta menos cuarto y nos estamos alargando un poquito. Bueno, yo sin más, para finalizar, quiero agradecer a los ponentes su tiempo y que hayan compartido con nosotros sus conocimientos y opiniones, y a todos los asistentes su asistencia, su participación, así como las valiosas intervenciones y aportaciones que han hecho. Muchas gracias a todos.